Llegó a calificar de basura el contenido de la que actualmente se imparte en diversas naciones. No hay un solo país en el mundo en donde no haya una invasión de unos textos que suscitan un boomerang porque en vez de educar, deseducan, destruyen. Añadió que la actual enseñanza banaliza y vulgariza el amor al separarlo del sexo. En el medio de toda esta controversia quedan precisamente los padres chilenos, que deben orientar a sus hijos entre la estricta postura de la Iglesia Católica y la agresiva invasión sexual publicitaria. Además, dentro de un momento histórico de objetivo cambio de nuestros valores. Todos necesitamos alguna legitimación para los cambios, para que esos cambios sean significativos, para que no estén trivializando la sexualidad. Y en eso yo creo que la sociedad chilena echa de menos a la Iglesia o a las iglesias, en términos de alguna legitimación de lo nuevo. Para la experta ha llegado el momento de que todos los actores de nuestra sociedad se abran un poco más en sus respectivas posiciones frente al sexo, para permitir así un debate más fructífero. El de las regiones y también acá en Santiago, que es para niños de séptimo básico a cuarto medio. Se seleccionan algunos liceos y van profesionales y realizan 3 días, unas jornadas de afectividad y de sexualidad, conversaciones en relación a estos temas para ver cuáles son las inquietudes de los escolares. Ayer en el diario El Mercurio salió un reportaje con respecto a estas jornadas y hoy día las reacciones explotaron así, pero ¡pum! Inmediatamente les cuento algunas. Por el rector de la Universidad Católica, por ejemplo, se está corrompiendo a los niños. Para el obispo Medina se está enseñando la sexualidad como un juguete y para el presidente del Senado, el señor Sergio Díez, se está violando la Constitución. Nada menos, en fin, todos están preocupados y hoy estamos con el director del INJ, Leonardo González, para conversar de este tema porque el INJ es uno de los organismos de gobierno que está participando en este nuevo plan de educación sexual que está impulsando el gobierno. Leonardo, buenas noches, bienvenido al programa. Primero que nada, ¿cuáles son los objetivos de este plan de educación sexual que está empezando a sacar roncha? Bueno, yo diría que parte de una constatación de una realidad, es decir, aquí se está trabajando sobre una realidad y no sobre un supuesto. La realidad es la iniciación sexual temprana, precoz, que están teniendo los jóvenes en nuestro país. Segundo, la ausencia de todo tipo de mecanismos de conocimiento y de frente a esa inauguración tan temprana y precoz. Y tercero, un conjunto de consecuencias que esa actividad sexual desinformada y irresponsable muchas veces efectivamente cae en situaciones como la transmisión de enfermedades sexuales, embarazo adolescente, abortos, SIDA, en los planes de contenido, en los contenidos mínimos de la educación, en los planes del Ministerio de Educación, ¿no se incluyen materias de educación sexual que hace necesario, digamos, hacer jornadas extra? Lo que se está haciendo efectivamente es cómo se puede impactar el currículum formal que busque efectivamente desarrollar un nuevo concepto sobre educación sexual que aborde el tema de la afectividad y de la sexualidad como un todo complementario. No una cosa estrictamente biológica ni tampoco autoritaria, ni menos generar, ¿no es cierto?, reservas o zonas oscuras respecto a este punto. Y que solamente el joven esté sujeto a la visión comercial de la sexualidad, que es la que efectivamente irrumpe en sus hogares permanentemente. ¿Qué tipo de contenidos se están entregando en estas jornadas piloto? Bueno, el punto está en que no hay contenidos previamente fijados. O sea, no hay una guía que yo pudiera leer. Sino que el punto son jornadas de conversación sobre afectividad y sexualidad, en donde lo que se está buscando hablar acá no es respecto de sexismo, por así decirlo, como apareció en las reacciones, e incluso en lo reducido del reportaje, porque el reportaje, bajo mi punto de vista, es excesivamente reduccionista, es decir, prácticamente parece que más de sexualidad fuera presentación de lo que es genitales y más que el desarrollo de la afectividad de la conversación. Aquí concurren actores, aquí concurren profesores, padres, apoderados, concurre las iglesias. Leonardo, cuando tú dices que no existe como una guía de contenidos preestablecidos, ¿significa que primero se les consulta a los escolares y a los padres y a los apoderados cuáles son los temas que quisieran tratar? Así es. Lo que se hace son jornadas de conversación que tienen una primera fase que es de diagnóstico, es decir, se constata la realidad en la cual están sujetos y se están socializando los jóvenes, los padres, la familia, el colegio, las iglesias y los actores comunitarios. O sea, la jornada no es igual en un colegio de una comuna que de otra. Claro, se van diagnosticando y se van priorizando y luego que se generan esos diagnósticos se van construyendo en conjunto, en consenso, ¿no es cierto?, las distintas líneas programáticas que se podrían seguir en términos de información, de reforzamiento de conductas, etcétera, desde el punto de vista de prevención. Más que promover la actividad sexual es prevenir respecto a esa realidad y conducirla y desarrollarla en un marco de afectividad
y del desarrollo de una sexualidad altamente responsable. ¿Y cómo se inserta aquí el tema de los valores? Porque también es complicado si uno llega a una comuna, a un sector donde se pide información completamente explícita y solo se llega a darles respuestas sobre esa información que ellos piden sin incorporar todo el aspecto valórico. Al menos en ese reportaje que aparecía en el día de ayer y que generó la polémica en el diario El Mercurio, no se hablaba nunca de matrimonio, de pareja estable. Así es. Yo creo que esos son puntos que hay que despejar. Lo primero es que, por ejemplo, uno veía las reacciones en donde se planteaba que se superaba el rol de los padres, de la familia respecto a la educación, que se haría y se plantearía el tema de una violación de aspectos constitucionales, lo que es ausencia de información, en el sentido de señalar que aquí el rol principal también lo tienen los padres y la familia, y se le asigna y se busca que la familia recupere un rol en la formación comunicacional y personal de sus jóvenes, que no piensen de que solamente colocando al joven o al niño preescolar y recuperándolo después como profesional en la universidad, el Estado o el sistema tiene la responsabilidad de la educación integral del joven. Por el contrario, los jóvenes se están socializando en la familia, en el colegio y en la comunidad, y si no hay un programa que sea integral en esos planos, indudablemente que es imposible avanzar. Por otro lado... Pero el tema de los valores, ¿cómo se incluye? Se incluye en función del debate que se va generando del diagnóstico, es decir, muchas veces al diagnosticar que hay una actividad que los jóvenes reconozcan que han tenido algún tipo de relación sexual, hasta dónde esto ha sido acompañado de información, hasta dónde esto ha sido acompañado de afectividad, cuáles son los conceptos valóricos, los valores que están en juego al momento de decidir ese joven, por ejemplo, tener o no esa relación sexual, y a partir de eso se va generando un conjunto de contenidos en conjunto en esa materia. Por otro lado, es importante también destacar de que aquí lo que se busca es poder impactar luego en un debate mucho más grande, ¿no es cierto?, y más completo, un plan superior en el sentido de que impacte el sistema formal educacional, pero también otros aspectos, porque es imposible que una joven de 14, 15 años que está despertando y buscando desarrollar su sexualidad y que va a un consultorio primario y le dan respuesta para una mujer que ya tiene 2 hijos, y esas son las respuestas que le dan. Y por tanto hay que impactar el sistema público de salud para que opere. Es bastante pragmático en ese sentido. Y mucho más complejo, absolutamente. O sea, cuando tú dices que en el fondo el colegio también potencie la actividad sexual sana y responsable de la joven, estamos siendo muy pragmáticos. O sea, lo que más que potencie la actividad sexual... No, digo que vaya al consultorio sin miedo. Exacto, que acuda, que converse con su familia. Aquí es motivar la conversación y las relaciones, es decir, que converse en el seno de su familia, que converse con las instituciones privadas o públicas, que asumen un conjunto de opiniones respecto de esto y que esté informado en su comportamiento social. Llama la atención lo que yo planteaba también cuando te presenté, que a niños de séptimo básico se les hable directamente de cómo se utiliza un condón. ¿A ti te parece correcto eso? O sea, yo creo que aquí lo que... ¿No es un poco precoz? No, es que aquí se hizo un reduccionismo respecto al condón y de las relaciones sexuales, lo que yo te decía. Aquí no es que anden aquí el programa con un paquete de condones y preservativos y otras cosas. ¿Nos entregan...? No, eso apunta fundamentalmente a la conversación del sistema de valores, como se señalaba también hoy día. No se usa ni se utiliza eso, sino que efectivamente se utilizan, por ejemplo, los medios de prevención en esta materia, como puede ser una opción, por ejemplo, la abstinencia sexual y concepción de matrimonio, una visión que hay. La otra es que si efectivamente el joven está teniendo, como el dato que nos entrega, que más del 18% de los jóvenes ha iniciado sexualmente menores de 15 años. Entonces, si tú no intervienes a ese grupo, menores de 15 años, no estás dando cuenta de una realidad. Sería que estuvieras mirando solamente para un lado con un sentido absolutamente utópico hoy día. El presidente del Senado hoy día hablaba por una parte de lo que tú mencionabas recién, de que esto sería inconstitucional porque no se incorporaría a los padres. Los padres están incorporados. Están absolutamente incorporados. ¿Me aclaras tú? Así es. Lo que se busca acá es fortalecer y promover la conversación que está muy abandonada en nuestro país. O sea, los padres saben los actores que están qué tipo de información se le está entregando a sus hijos. Absolutamente, y ellos consensúan eso, y si no están de acuerdo, eso no van determinadas cosas, pero son ellos los que van diseñando y definiendo junto con los profesores, junto con los alumnos, porque todo programa social hoy día tiene que contemplar al actor sujeto beneficiario del programa. Si no lo contemplas, lo mantienes como un objeto y un programa absolutamente autoritario. Aquí el Estado no impone. Aquí el Estado propone distintas situaciones y acompaña ese proceso, pero lo que resuelven son los actores reales. ¿Cómo se han seleccionado los liceos donde se está aplicando Son el plan? liceos en el programa Mese Media, que son programas, colegios Mese, tanto básicos como medios, que son en los cuales, ¿no es cierto?, se está aplicando un conjunto de programas de mejoramiento de la calidad
educacional, aspectos curriculares, aspectos de actividades extraescolares, extraprogramáticas, incluso las jornadas con los padres para que ellos puedan participar. Estas jornadas se hacen de manera vespertina, etcétera, para asegurar efectivamente la participación de los padres. El senador Díaz, aparte que se me quedó en el tintero, aparte de esto de la eventualidad de que fuera inconstitucional el programa, decía que iba a pedir toda la información que existiera con respecto a estas jornadas de educación sexual y que eventualmente para el presupuesto del próximo año iban a analizar con mucha detención los programas de educación sexual y cuánta plata se le está destinando. A mí me parece muy bien que don Sergio Díaz, presidente del Senado, con el cual tenemos una relación bastante fluida en varias temáticas, para efectivamente evacuar toda esta información y abrir un debate en las instituciones públicas para que aborde este punto, porque es una realidad de nuestro país. Hoy día hay más de 40.000 embarazos precoces adolescentes en nuestro país y frente a esa realidad hay que operar, hay que actuar, sin abandonar conceptos y valores, pero hay que actuar. Y ese debate en este país ha estado manteniendo al margen frente a otras prioridades que se han ido generando. Creo yo que es el tema de los próximos 3, 4 años, sin lugar a dudas. Este programa partió el año pasado en poquitos colegios, este año ahora ya va en más de 50, tanto en Santiago como en regiones. ¿Qué tipo de evaluación se está haciendo? Porque se habla que si es bien evaluado, podría extenderse, masificarse mucho más el próximo. Bueno, se están haciendo no tan solo evaluaciones de proceso, cómo ha operado el sistema, cómo han concurrido los actores, cómo está diseñado. ¿Pero cuáles son los criterios de evaluación para saber que hubo buenos resultados? No, por eso te digo, uno, efectivamente, ver que el diseño del programa, que los sistemas de conversación, de planificación y programación hayan funcionado los tiempos y los actores hayan concurrido. Y la otra evaluación, una evaluación más de impacto, es decir, efectivamente si se ha satisfecho esas necesidades y esas demandas que existían en estos actores, estudiantes, padres, madres, profesores, instituciones eclesiásticas, porque aquí participan las iglesias católicas y las iglesias protestantes, evangélicas, también son actores que participan. Aquí se han incorporado los actores, a todos los actores comunitarios en este tema, aquí nadie está ausente, por lo tanto es muy importante la perspectiva que se está trabajando en este programa. Muchísimas gracias, Leonardo, por haber venido esta noche a un tema que yo creo que durante la semana va a haber para mucho que discutir. No, ojalá que se siga discutiendo y asumiendo definiciones en esto, porque yo creo que los que más se van a beneficiar van a ser los jóvenes en este país y las familias. Buenas noches, muchas gracias por haber venido esta noche. Okay. Vamos a unos comerciales y seguimos. Logran a la larga es un mayor porcentaje de embarazo en adolescentes. La profesional agregó que estos estudios también han demostrado que la única manera de evitar esta situación es hacer que los jóvenes tomen conciencia del respeto y dignidad que merecen, ya que solo de esta forma serán personas íntegras que podrán en el futuro formar una familia. Es absolutamente imprescindible. No existe hasta el día de hoy ningún trabajo científico serio que demuestre que la educación sexual propiamente tal como proceso educativo sea un elemento nocivo. Muy por el contrario, lo que sí está probado que la ausencia de una educación sexual es francamente nociva para lo que es la enseñanza de la vida y para lo que es el ser humano. Más allá de la polémica, todos coinciden en que la enseñanza sobre la sexualidad humana es vital en una sociedad invadida cada vez más por la información. Por lo que si los adultos no asumen su responsabilidad, serán tal vez otras instancias, y esta vez sí fuera de todo control, las que lo harán. Donde está la piedra de tope es en la forma en cómo una sociedad enfrenta ese desafío. El gobierno anunció una significativa baja de aranceles para el próximo año y dijo que la discusión... El obispo espera que se haga algo al respecto. Niños, insto a los padres de familia a no permitir que sus hijos sean manipulados por estas falsas sesiones de educación sexual que son realmente de deformación acerca de lo que constituye la sexualidad. Una educación sexual sin principios es simplemente algo aberrante. Y entiendo la palabra aberrante en su significado latino. Fuera de camino, eso significa aberrante. En los colegios que dependen del Obispado del Paraíso, que son 70, no se va a aceptar, ni bajo mi gobierno pastoral, y estoy absolutamente seguro, tampoco bajo el gobierno pastoral de mi sucesor. Como ya es público este programa, señaló, espera que intervengan las máximas autoridades de gobierno. Este problema me preocupa muchísimo, y yo supongo que el comité permanente en esta semana o en la próxima sesión se va a ocupar del tema. Lo encuentro gravísimo, y aquí veo influencias que es muy difícil detectar de dónde provienen, aunque uno tenga sus sospechas. Técnicas, el uso de preservativos para poder tener un sexo tranquilo, seguro.
Aparentemente inocente, no habría intencionalidad y solo responder a las inquietudes de los colegios en estas jornadas de conversación sobre afectividad. ¿Qué podemos decir? Que no estamos de acuerdo, que si están comprometidos ministerios del actual gobierno como el de Salud, Educación, CERNAM y la Oficina Nacional de la Juventud, están en ese punto equivocados. Y no por una razón religiosa, sino por una razón humana. El sexo, desvinculado del amor, gira hacia lo animalesco. El sexo, visto en una perspectiva de erotismo general, degrada a la persona. Lo que hay que enseñar a los jóvenes, a los adolescentes, es que la maravilla de la sexualidad, don de la naturaleza y de Dios para nosotros los creyentes, tiene una responsabilidad y una finalidad que se realiza y ejecuta en el amor. Pensar lo contrario nos parece una aberración. Yo no juzgo de intenciones, pero si lo que se nos decía en la prensa de ayer es verdad, hemos de estar atentos para reaccionar y pedir con insistencia que no solo se cambie, sino que se suprima tal plan de educación sexual. Bienvenidos a Medianoche. La educación sexual a nivel educacional casi nunca, lo digo por mi experiencia, por lo menos los años que yo he vivido, nunca la he visto planteada como tema libre de escándalo. Pocas veces la educación sexual es una materia sobre la que se pretende debatir abiertamente, en público, en los noticiarios o los diarios, sin estar uno defendiéndose mientras otros se empeñan en atacarlos. A raíz de un seminario en la Universidad Católica, anticipado en la forma de un reportaje del Mercurio de ayer domingo, la educación sexual como parte de los currículums escolares nuevamente saltó a la palestra y una vez más envuelta en voces que atacan y otras que se defienden. Que se estimula la utilización de condones, que hay promiscuidad sexual encubierta, que no se protegen los valores y la moral de la familia chilena, alegan unos, mientras los otros argumentan que se trata de pilotos focalizados, no discriminatorios en sus contenidos, ajustados a las realidades mínimas de la sociedad chilena y ajenos a la caricatura que presentan sus atacantes. La educación me refiero a libre de presiones o polémicas por denuncias de uno u otro tipo. La educación sexual a niveles de colegio parece que gatillara una especie de vigilancia especial por parte de algunos grupos de presión, particularmente la Iglesia Católica y otros laicos conservadores. Y también parece que fuera un eterno piloto de departamentos del Ministerio de Educación, sin que jamás, por lo menos que yo recuerde, quizás vamos a conversarlo ahora con el ministro y me va a decir, estás en un error, Fernando, pero sin que jamás se haya masificado en los colegios y liceos lo que aparece en las noticias con tanto escándalo. Siempre son o pilotos o conductas aisladas. Hoy las denuncias vuelven a centrarse en la liberalidad de un proyecto que no se conocía públicamente hasta que se denunció con caracteres de atentado a la moral y la familia. En un ambiente así, cargado, Medianoche interpela a los encargados de una materia que ha existido entre cuatro paredes y acusaciones caricaturescas. Bienvenido a Medianoche. Usted está a la cabeza de un ministerio que por una parte tiene amenaza de huelga por la vida de los profesores y consultas, y de pronto salta, pero como en forma totalmente inesperada, un reportaje que es la base de todo este escándalo que se ha producido en el Mercurio ayer, más todas estas opiniones, y además yo le mostraba lo que va a ser la tercera de mañana, se la muestra usted primero, ahí se ve, que sigue con el asunto de la polémica sexual, y yo nunca, decía, había visto este tema de la educación sexual libre de escándalo. ¿Por qué a juicio suyo se da esta situación? Desgraciadamente tiene razón, en el sentido de que siempre se presenta este tema polarizadamente. Y es un tema sumamente delicado, muy importante, y no solo hablar de educación sexual, es afectividad y sexualidad, y no se pueden tocar separadamente. Ahora, creo que nosotros tenemos una cultura, una tradición de no hablar de estos temas. Me parece que eso es grave, porque eso implica de alguna manera un doble estándar. Existe una realidad, existen en relación con la educación en materia de afectividad y sexualidad muchas deficiencias, y uno podría hacer lo del avestruz, meter la cabeza bajo tierra
y dejar pasar que aumenta el número de embarazos precoces, adolescentes, que aumenta el número de abortos, que aumenta el número de contagios del SIDA, y esa es una realidad. Pero ahí, por ejemplo, tiene un punto súper preciso que usted acaba de tocar. Porque alguien podría preguntarse en la casa, bueno, ¿y por qué tiene que meterse el Estado a través de su sistema de educación en este tipo de cosas? ¿Por qué, por ejemplo, no enseña las matemáticas, la física, el castellano, las cosas, los prepara para y deja que la familia sea la única responsable del problema de la sexualidad? Bueno, en realidad el Ministerio de Educación no tiene ningún plan que imponga a la sociedad. Ni lo tenemos ni lo vamos a tener en esta materia. Lo que sí estamos tratando de que en un espacio como es la escuela se puedan juntar la familia, los estudiantes, los profesores y gente que pueda informar. Y eso solamente si la familia lo acepta y lo quiere. Aquí no hay nada impuesto, nada obligatorio, sino que simplemente un lugar de encuentro. Porque ¿qué es lo que ocurre, particularmente en las familias populares? Y también en las otras, ¿no? Que este tema no se habla y ocurren las cosas y nadie las quiere ver, ni mirar de frente. Yo decía en una oportunidad, aquí hay un gran temor. Lo que sí hay que ser muy cuidadoso y no tratar estos temas de manera escandalosa. Y eso es lo que a mí más me preocupa, de que este tema se trate de una manera escandalosa. Es que de acuerdo, y vamos a tener que meternos en el tema, ministro, pero de acuerdo a lo que salió ayer publicado en el Mercurio, es como para pensar en un escándalo. De partida, la foto que reseña, lo están mostrando ahí. La foto que reseña, estos son dos niñitos que deben tener, no sé, yo calculo, este debe tener unos 11 y el otro debe tener también unos 11, 12 años, lleno de preservativo en las manos, con un gran letrero atrás que dice Jocas. Jocas. O sea, si una fotografía vale por 1000 palabras, uno no necesita leer, digamos, esto y ver el título para impactarse, impresionarse y decir, pero por Dios, a los niñitos, ¿por qué a tan temprana edad le empiezan a repartir este tipo de cosas? A mí me provocó la misma impresión. Y realmente me sentí muy mal cuando leí ese artículo ayer. Y llegando al ministerio empecé a hacer indagaciones y a pedir información al establecimiento. Y me dicen que jamás hubo en esa jornada nada en materia de preservativos ni de entregárselo a los jóvenes. Ahí le tomaron una fotografía a unos jóvenes que le pusieron en las manos eso. Esa es la información que a nosotros nos han dado del establecimiento. Que fue un montaje. Que fue un montaje. Así nos han informado los establecimientos. Y dígame, se informa además en este artículo de cosas que son, yo creo que son la base de todas las críticas que usted advirtió tanto en Monseñor Medina como las que hoy día se hicieron en la jornada de la Universidad Católica, en el sentido se dicen cosas que parecen tan tremendamente, por lo menos a mí, tan tremendamente burdas por lo explícitas que uno tiende a decir, no, pues yo al ministro lo conozco, que es un católico absolutamente practicante, serio, la gente que trabaja con él lleva este programa durante todo el año. ¿Cómo puede haber sido una cosa tan burda? Como por ejemplo sugerirles, ya se reflejan algunos diálogos en el artículo, como sugerirles que a los niños que pueden ir a los consultorios sin que los papás se enteren, por ejemplo. Incluso nos llamaron, ahora una de las primeras personas que llamó, era justamente preguntando si es que efectivamente se está recomendando ir a los consultorios contra la opinión de los papás o al margen de los papás. Lo que se trata de hacer es que conversen con los papás y la mamá y los profesores, no de hacer recomendaciones ocultas. Sin lugar a duda que yo he tomado ahora una acción muy personal y directa para ver cada una de las cosas que podrían ocurrir. Y no le quepa ninguna duda que el Ministerio y yo personalmente no aceptaremos que haya desviaciones del espíritu, del propósito que tiene un programa de esta naturaleza, que no es un programa que el Ministerio impone, que ellos lo hacen en su propio establecimiento. ¿De qué se tratan, en definitiva? Bueno, fundamentalmente se trata de tres momentos distintos. Y ahí surgen cosas que a uno, en su propia tradición y cultura y formación, a veces le son chocantes, pero es una realidad. La primera parte, los niños establecen una conversación y expresan sus inquietudes. Esas inquietudes pasan después a ser respondidas por profesionales externos, orientadores, psicólogos, matronas, las personas que conocen los temas que los niños han planteado y contestan. Y después hay una reunión y una evaluación con padres y apoderados, profesores y los estudiantes participantes, en la cual conversan ellos sobre lo que ha ocurrido.
Ahora, nosotros como Ministerio de Educación hemos propuesto una metodología. La responsabilidad fundamentalmente recae en la familia que acepta y participa en un programa de esa naturaleza. ¿Ellos forman parte de esta conversación amplia? Forman parte, si no existiría. Porque solamente si las familias aceptan y están interesadas en que eso se haga en ese establecimiento y los profesores aceptan, se hace esa experiencia. Ahora, nosotros estamos evaluando permanentemente la experiencia y yo, créame, de que con la más absoluta rigurosidad vamos a evaluar todo lo que está ocurriendo. Tenemos una serie de respuestas de lugares en donde se ha hecho esto y la mayor parte, sobre todo los padres y apoderados, es positiva. Pero yo no me voy a quedar con esa respuesta, voy a ir muy a fondo en el examen. ¿Por qué cree usted que casos como estos saltan a la publicidad de una forma que da la impresión que siempre es pecaminosa? Siempre lo que se hace en esta materia que proviene del Estado, siempre generalmente es distorsionada o es corrompedora de la sociedad. Ahora, yo creo que hay varias razones, ¿no? Porque si uno piensa en sí mismo y en su propia historia, la verdad es que este es un tema que siempre se ha mantenido oculto. Y yo creo que en el tiempo que estamos viviendo no se puede mantener oculto, porque ocurren demasiadas cosas. Y es indispensable poder conversar. Ojalá que las familias pudieran conversar con sus hijos. Yo creo que yo conversé poco con mis hijas, por ejemplo. Y siento que yo debía haber conversado más sobre este tema. Pero hay una especie de tabú. No se puede hablar del tema. Y yo creo que lo más grave es que se trate este tema en términos escandalosos. Todo lo escandaloso deberíamos, ¿no es cierto?, realmente suprimirlo de cualquiera de estas conversaciones. Pero no podríamos suprimir lo que sienten efectivamente los niños y niñas que puedan conversar con sus padres, que puedan conversar con los profesores, porque los jóvenes dicen, nadie nos cotiza, nadie conversa con nosotros, nadie nos orienta, nadie nos informa. Entonces hay una queja muy fuerte de parte de ellos. Este es un programa, y con esto termino esta primera parte, ministro, es un programa que está orientado fundamentalmente a lo que es la prevención del embarazo adolescente. ¿Es muy grave ese fenómeno? No, no está orientado solo a eso. Por lo menos tenía un subtítulo. Sí, pero tiene tres elementos, que tampoco aparece, ninguno de los tres aparece uno solo. ¿No es cierto? Uno que es el biológico, otro que es la afectividad, y otro que es el valórico. O sea, aquí hay un problema de valores envuelto muy fundamental. Por eso que se invita, incluso se han invitado a sacerdotes o pastores que vayan a expresar los valores. ¿Han participado de las JOCAS? En algunos casos sí, pero en otros no. Entonces, la invitación es una invitación a que la gente que pueda transmitir valores lo haga en ese medio, lo haga en ese ambiente. Yo estoy convencido que en este momento lo más importante es la formación en valores. Lo que está haciendo el Ministerio de Educación efectivamente es promoviendo, a través de lo que se llaman los objetivos transversales en la educación, la propuesta de que los niños y niñas, a través de programas del colegio, asienten los valores. Cada vez más va a estar el niño y la niña expuesta a una invasión de información externa, y si no tiene capacidad de discernimiento ni valores propios bien asentados, se va a ver invadido por toda clase de expresiones, de informaciones, que hoy día vienen a través del internet, a través de los videos, a través de una cantidad enorme de medios de información que pueden desviar totalmente si esos niños y niñas no tienen una buena formación valórica. Y es una responsabilidad de la familia y de la escuela, no es una responsabilidad que el ministerio la imponga. Ellos tienen que hacer su propuesta, de acuerdo con su realidad. Usted debe tener muchas cosas que preguntarle al ministro, y sobre todo en este tema, que es un tema que quizás lo afecta si tiene hijos, es un tema que lo afecta si es que no los tiene y espera tenerlos. Estamos esperando. Empezamos de inmediato con las preguntas suyas al ministro. Hay una persona que se llama Elizabeth Bunster, asistente social, que llamó y dijo que ella había participado en una de estas jornadas JOCAS y que sí se repartieron preservativos y que no se trató de un montaje la fotografía. Yo le pediría a ella, porque es demasiado serio, porque la información que a mí me han dado es otra, que si me puede llamar directamente al ministerio. Mi teléfono es el 696-0663 y pudiera conversar conmigo directamente. Correcto.
Pregunta Fernando, portador del VIH-Sida. Dice, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente para el señor ministro. ¿Qué opinión tiene usted en relación a que un portador del SIDA entregue su testimonio en un colegio de alumnos de enseñanza media dando a conocer la prevención y educación en lo que a ello respecta? Bueno, esas han sido campañas que no han sido educativas, sino que campañas del SIDA llevadas adelante por el Ministerio de Salud. De tal manera que nosotros no intervenimos en eso directamente. Pero no se pondrían, digamos, a que fuera no parte de la educación, pero... Que se diera un testimonio dentro de la campaña para prevenir el SIDA. Ana Ramírez de la Cisterna dice, ¿quién va a controlar a los colegios particulares? ¿Se preparan también los colegios particulares bajo un esquema o estos pilotos solamente involucra a colegios municipales o subvencionados? En este caso solamente los que lo desean, de tal manera de que no pueden ser particulares o no si lo desean. O sea, los colegios particulares podrían acercarse a... Podrían hacerlo si lo desean. Ahora, en muchos colegios particulares llevan sus programas propios y los realizan. Cristian Spuller, de Temuco, dice, ¿por qué la nueva política de educación sexual hace énfasis en la familia como ente regulador? ¿Acaso el Estado no puede asumir un rol más activo, viéndolo como un problema de salud pública y no solamente como un problema afectivo y moral? Nosotros fundamentalmente lo que a nosotros concierne, lo estimulamos para que los colegios elaboren sus propios programas y no el ministerio. Yo insisto que nosotros no queremos inmiscuirnos directamente en aplicar planes impuestos desde el Estado. Nos parece eso altamente riesgoso. Creemos que eso lo tienen que hacer los propios establecimientos educacionales en su comunidad escolar. Hay varias preguntas, en general varios fax que llegaron, que en realidad son opiniones, son más bien puntos de vista, casi todos favorables a la posición suya o a la aclaración que usted ha dado con respecto a lo publicado. Pero hay una serie de preguntas que tienen que ver con la posibilidad de colocar como parte del currículum educacional la materia de educación sexual. ¿Es eso posible? No en el currículum, lo que está es lo que yo indicaba antes, en los objetivos fundamentales y contenidos mínimos de la educación. Hay un aspecto que se llaman los transversales, y dentro de eso está lo valórico. Y dentro de lo valórico está la educación afectiva y sexual, pero entregada nuevamente al programa y proyecto del propio establecimiento. Con indicaciones muy generales y el establecimiento el que tiene que elaborarlo y plantearse la forma en que va a abordar el tema, no impuesto por el Ministerio de Educación. Aquí una persona que firmó con su carné de la cisterna dice, lo que dice el ministro es real. Mi hija de 14 años participó en su colegio y es católica de monjas franciscanas. El taller se llamó Sexualidad y SIDA. Y lo que hacen es entregar información que debe ser reforzada en el hogar según los valores de cada familia. No son clases de educación sexual, son talleres, o sea, solo para el que quiera asistir y se limitan a una edad mínima. En estos alumnos de primero a cuarto medio. No es quizás exactamente lo mismo, pero forma parte del mismo proceso, ¿no? Hay una pregunta que estoy tratando de buscar, que no encontré. Voy a seguir preguntando entonces al azar. Una persona que tenía un caso particular, muy especial, pero después usted se la voy a pasar todas estas para que su futura... manifestaciones públicas. A mí me interesa mucho la opinión del público. Siempre se las entrego después a los invitados todas las preguntas para que las manifestaciones públicas les puedan servir como guía para algunos puntos que están en duda a nivel de opinión pública. ¿Comparte usted lo exhibido en un programa de televisión hace pocos días atrás donde se le ponía precio a diferentes tipos de... Ah, me salté para ti. Me adelanté. Sorry. Sigo acá. Es que son muchas. Si lo que dice el Mercurio es mentira, pregunta Vladimir Chacón de San Joaquín, ¿qué medidas van a seguir en contra del diario? ¿O va a haber alguna? No, yo le diría, yo no calificaría de mentira. Yo creo que hay informaciones que son erróneas y diría que es sesgada en el sentido de que toma un solo aspecto de lo que tratan estas jornadas y básicamente el aspecto biológico, y no tocan nada de lo afectivo y nada de lo valórico, y por lo tanto hay un sesgo en la información. ¿Por qué el gobierno adopta una actitud conciliadora rayana en el servilismo, dice Antonio de Vasconcelos, de Providencia, ante la opinión de gente como el señor obispo Medina, que es muy respetable, pero que él ha renunciado y desconoce el legítimo placer del sexo? Acuérdense que él dice, se enseña que el sexo es una cosa tan común como comer o beber. A eso supongo que se refiere Antonio de Vasconcelos. ¿Se le da mucha importancia a la opinión de
de la Iglesia Católica en los cursos o los currículums o en este tipo de pilotos especiales? La Iglesia es muy importante, tiene una gran cantidad de colegios y por lo tanto su educación es muy importante. Yo creo que para la Iglesia, precisamente la educación en afectividad y sexualidad y valores es muy importante para la Iglesia hacerlo. Y yo creo que en los colegios de Iglesia, en muchos de ellos se hace. Y para mí, yo soy un católico, ¿no? Para mí es importante la opinión, desde mi punto de vista personal. Colegio Inmaculada Concepción de Peñaflor, un profesor, dice Irma Brande Mayoco, enseñaba a niñas de 12 años sobre sexo y desviaciones sexuales. ¿Está eso dentro del programa o es una cosa...? Absolutamente no. No está. No. Irma, no está. ¿Cómo el Ministerio de Educación puede saber cuál es el grado de conocimiento o sensibilidad de los jóvenes para hablar tan libremente de la sexualidad? Daniel Arriagada de la Reina. Bueno, los jóvenes expresan sus sentimientos en sus reuniones, primero entre ellos, y después reciben aclaraciones de personas que tienen especialidades o expertos en temas de psicología, orientación o salud. De tal manera que hay una complementación entre sus inquietudes. Ellos muestran inquietudes y tratan de resolverles las inquietudes, de informarles y orientarlos. El tema de orientación es muy importante. Ministro, yo le voy a explicar muchos de estos que no le pude hacer a usted. Siguen sonando los teléfonos, me imagino que antes de que usted se quite el maquillaje y se vaya, aquí va a tener un lote más. Pero quizás le pueden servir para contestar alguna de las... Ciertamente que me sirven. Se los paso al tiro. Gracias. Y vamos a don Gerardo, que también hay un montón. Tres caras de la polémica: el ministro Sergio Molina, el presidente del Senado Sergio Díez y el arzobispo de Valparaíso, obispo Jorge Medina.